Esto es CSS. El disparador de hoy tiene que ver con las relaciones laborales. Mi nombre es Fernando Johan y la inteligencia artificial acá va a poner la intro. Primero, lógico que tengo que ser 100% honesto. Vamos a ir buscándole la voz a este nuevo podcast. Acabo de dejar hace unas semanas el podcast que hice durante los últimos 6 años, que se llama Cincelar y que los invito a que lo vayan a ver. Y en ese podcast hablábamos de innovación y de cómo agregarle valor al universo. Decidí cerrar esa etapa porque considero que ya había dicho lo que tenía que decir, y me parecía que en el espacio quizás un poco más político, económico, estratégico, pero no tanto desde el agregado de valor comercial o desde el entrepreneurship, sino más bien desde la experiencia de vida, tenía ganas de hablar de cosas en un tono más feliz que me ayudan a tomar decisiones todos los días y parametrizaciones que facilitan esa toma de decisiones. Conté en el final del podcast anterior que hay 3 elementos que vienen siendo bastante repetitivos a la hora de yo evaluar diferentes situaciones. Y tiene que ver con un versito, con un concepto en donde intento repasar o intento estar consciente de que uno puede cuidar lo que tiene, atesorar lo que tiene en realidad. Atesorar lo que tiene, uno puede salvar aquello que está en su poder y uno debe construir lo que quiere. En realidad el versito completo es atesorar lo que tenés, salvar lo que podés, construir lo que querés. En latín, eso es los 3 verbos, atesorar, salvar y construir, eh, tienen un equivalente en latín que es cole servas true, cuyas primeras letras son C, S, S. Así que si estaban acá esperando que les dé algo que tenga que ver con la programación de estilos en cascada para HTML o lo que fuere, no vamos a hablar de CSS como se entiende en la programación acá. Es un CSS distinto. Y aparte me gusta que haya una confusión con CSS. Decía al principio que la inspiración para el día de la fecha tenía que ver con las relaciones laborales. Y en particular tiene que ver con un video que vi. En general va a pasar eso. Me imagino que va a pasar eso porque me dispara un tema de conversación interna, algo que veo en alguno de los infinitos mecanismos de consumo de contenido que tenemos hoy en el siglo XXI. Y en esta ocasión en particular, lo que, lo que vi fue un video de Rodrigo Álvarez. Rodrigo Álvarez es una persona que yo no conozco, pero que respeto su contenido, que habla de economía, ahorro, economía familiar o microeconomía, o por lo menos yo lo conozco en su rol de podcaster en ese espacio, y estaba hablando de las noticias de esta semana, y es inevitable hablar en economía del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en las relaciones laborales. Rodrigo dice entonces algo que a mí me llamó la atención, que es que las empresas están automatizando bastante del trabajo que se realizaba antes con roles, bueno, que cumplían una labor automatizable, básicamente. La generalización en este instante no me sale a hacerla de otra forma. Pero bueno, la mayoría de las tareas en el universo digital, en el universo de los servicios en general, que son casi intrínsecamente digitales hoy por hoy, salvando por la jardinería y la plomería y todas esas cosas que sabemos que son el futuro, los servicios tienen mucho de automatizable porque en general son siempre iguales. Y todo lo que es siempre igual se puede automatizar.
Y en la conclusión de lo que estaba comentando en su micro de noticias, Rodrigo decía, bueno, la especificidad en nuestro conocimiento, la especificidad en nuestra habilidad, parece ser un seguro contra el reemplazo de nuestro rol o de nuestra labor por la inteligencia artificial. Y esto me dispara pensar justamente en lo poco que se entiende cómo funciona este tiempo que estamos viviendo. Lo relaciono con otro video que vi de Peter Diamandis hace unos días. Peter Diamandis tiene un podcast fabuloso que se llama Moonshots, lo recomiendo un montón si uno quiere estar más o menos al día de por dónde va la tecnología en ciencia de materiales, biología, medicina, inteligencia artificial, obviamente, aeroespacial y energía. Y Peter Diamandis y sus coanfitriones del show tienen la ventaja o la posibilidad de dar conferencias en empresas multinacionales y les pagan un fangote de guita para que vayan a ir a la charla. Y contaba Peter que en una de esas conferencias lo encara el C-Level, el CTO o el CEO, y dicen, fantástico, todo lo que nos hablaste, la verdad, coincidimos plenamente, lo vamos a tener en cuenta para el primer semestre del año que viene. Lo que deja entrever, porque Peter Diamandis en ese momento estaba hablando de inteligencia artificial y del impacto que tiene en la operación corriente, lo que deja entrever, de nuevo, lo poco que se entiende lo que está pasando. Y lo que está pasando se corre mucho de la forma en la que hacemos tradicionalmente las cosas. Esto puede no terminar sucediendo. Está bien, puede ser que el mundo implosione, que toda esta burbuja de la inteligencia artificial se pinche y luego quede al descubierto que en realidad no servía para nada y que era un lindo juguete para poder hacer más fácil la tarea en el liceo o en la universidad. Fantástico, eso puede pasar. No es imposible, hay una chance. Es muy probable que no. Es muy probable que sea un tipo de tecnología que vino para quedarse y que tengamos que lidiar con él de la mejor manera posible. Y la manera en la que funciona la inteligencia artificial es tomando cada vez más espacios. Y los invito a que lo experimenten por cuenta propia. Piensen en cualquier tarea que quieren hacer, vayan a su LLM de preferencia y díganles, quiero hacer esto como lo harías vos, y van a recibir la totalidad del pipeline operativo. Consecuencia, no se puede esperar al primer... No si crees en lo que está pasando. Si crees en lo que está pasando, no se puede esperar al primer semestre del año que viene. Si crees en lo que está pasando, tenés que ver que la especialización va en contra de tus intereses. Todo lo que sea específico, todo lo que sea profundo en conocimiento, todo lo que sea angosto, en inglés se dice narrow, ¿no? Todo lo que sea narrow en inteligencia, lo que busca en un universo muy especializado y pequeño del espacio del conocimiento, es lo que se va a ir antes. Es tonto pensar que mi rol no se va a ver afectado. Todos los roles. Digo es tonto porque hasta cliché es. La cantidad de veces que ha sucedido a lo largo de la historia que uno dice, bueno, pero esto a mí no me afecta. Sí te afecta y te va a afectar. Y lo que necesitamos es dar un paso atrás y ver que hacia el lugar en donde tenemos que correr es hacia ser más humanos. No vas a ser menos humanos. Da para hablar mucho, pero no ganas nada sabiendo más de una cosa. No ganas nada siendo el mejor en un espacio muy, muy chiquitito. ¿Estirás el tiempo de vencimiento? Puede ser. Puede ser. Si a nadie le interesa el espacio en donde vos sos, si a nadie digo a gran escala, obviamente va a haber un mercado, si no, no te va a interesar a vos tampoco, pero si a nadie le interesa el espacio en donde estás jugando, hay una chance de que eso se dilate. Pero es poco probable que los roles en su totalidad no se vean intervenidos. Lo que necesitamos hoy es redescubrir la manera de ser curiosos.
algo que nos falta muchísimo en esta época. Necesitamos redescubrir la manera de conectar con una problemática desde el punto de vista humano. Seguramente lo voy a hablar más adelante en algún momento, pero necesitamos redescubrir el agregado de valor que tiene nuestro cerebro, que empatiza muy bien con otros cerebros humanos. Todas las tareas que tengan que ver con el esfuerzo van a desaparecer. La conexión, la expresión artística, la declaración de anomalías, la priorización de los dolores, son cosas que nos importan a nosotros los humanos sobre todo. Y esas probablemente sean las que queden. No sé por cuánto tiempo, pero hoy no se me ocurre la forma en la que uno estaría desinteresado por ejemplo, un recital de una persona. No digo que no estemos interesados en un recital que haga la inteligencia artificial, que también va a pasar. Nos va a interesar ir a recitales de inteligencia artificial o a competencias deportivas de inteligencia artificial. Pero no veo cómo podemos desinteresarnos de la expresión humana de eso. Así que, y lamento, Rodrigo, que aún en la no conocernos tengamos que discrepar de esta manera, es para el otro lado. Es como me vuelvo más general, es como me vuelvo más un componente integral del engranaje y no una parte del mecanismo. No tengo que ser una pieza irreemplazable porque no hay piezas irreemplazables. Así que hasta ahí. Como dije antes, vamos a tener que ir buscando la voz de todo esto. Yo creo que en la conclusión de cada episodio me gustaría ponerlo en términos de atesorar, de salvar y de construir. Y en este espacio en particular, creo que vale la pena pensar en construir. Y construir es poder tener el tiempo para definir qué quiero. Porque si lo que quiero es encontrar una forma de dilatar mi caducidad, probablemente no haga falta construir nada. Ahora, si lo que quiero es pensar en un futuro en donde estoy en equilibrio con la tecnología y puedo vivir una vida plena rodeado de afectos y amigos, probablemente tengo que construir un espacio en donde yo soy más generalista y mucho menos específico. No se me ocurre cómo cerrar el capítulo todavía.